El famoso gato de Schrödinger es una forma de explicar que las cosas de las que estamos hechos pueden tener varios estados a la vez, incluso los que parecen de facto incongruentes entre sí, como por ejemplo lo son estar vivo y muerto a la vez. Últimamente me he replanteado todo mi sistema sobre cómo son las personas y sus interrelaciones. Mi reflexión nace de ese sentimiento de que muchas personas, desde mi punto de vista, tienen actitudes que parecen absolutamente irreconciliables con otras de sus propias actitudes. Aquí es donde la filosofía para masas saltaría diciendo que es una persona hipócrita o tóxica, pero yo no estoy de acuerdo, y es que es imposible que yo esté bien y todos los demás mal. Lo que me lleva a pensar, ¿y si yo también lo estoy siendo para los demás y no me estoy dando cuenta? Obviamente es imposible valorar todos los puntos de vista posibles, perdiéndome así. Es muy cierto que el primer paso para escuchar es querer escuchar, y es que doy por sentado que una gran mayoría de las veces que una persona podría haberme dicho o sugerido estas propias contradicciones, esa persona habría sido el foco de una de ellas, por lo que muy probablemente no estuviese muy a gusto con esa persona y, por tanto, no escucharía nada de lo que tuviese que decir, aun incluso si tuviese razón, perdiéndome así una grandísima oportunidad de crecimiento personal. Ahondando más en ese concepto, he concluido que todas las personas somos como lo que estamos hechos. Podemos ser todo a la vez y nada, y que, dentro de un contexto determinado, esas ideas a priori contrapuestas funcionen como un engranaje en nuestro propio ecosistema. De ahí la amalgama de Schrödinger. Y es que somos un montón de cosas, muchas de ellas a la vez, incluso las peores, aunque al mismo tiempo, no. Eso explicaría con elegancia por qué hacemos todo lo fácil tan difícil, y muy fáciles algunas cosas increíblemente difíciles. Y es que estamos haciendo y no haciendo un montón de cosas a la vez, algunas consciente y otras inconscientemente, lo que desemboca en que al final, a duras penas, nos entendemos a nosotros mismos, y que por tanto, quizá y solo quizá, deberíamos rebajar los estándares por los que juzgamos a los demás, ya que posiblemente estén en la misma situación que nosotros, haciendo cosas que a duras penas ellos mismos entienden. Entonces, partiendo de la base de que somos amalgamas socializando en una comunidad de amalgamas, todo se complica. Y es que un comportamiento masivo es el uso de la hiperrealidad, o como es más comúnmente conocido, el mito de la cama de Procusto, aunque muchos lo toman por el lado de cercenal que sobresale. Procusto era un posadero que tenía unos catres, en los que cuando un viajero dormía, él cercenaba las partes del cuerpo que sobresalían. En mi opinión, se acerca mucho más a la idea de que tendemos a encajar a las personas en una idea preconcebida, basándonos en nuestra realidad y nuestras vivencias pasadas, etiquetando así a las personas diciendo cosas como, bueno, esta persona ha hecho esto y por tanto es de esta manera o de la otra, intentando así autojustificar mis enfados o descalificaciones, ya que son los demás los que son o hacen tal cosa. Y todos sabemos que es mucho más sencillo responsabilizar a los demás que a nosotros mismos. Para mí, este es un punto de vista totalmente erróneo, y es que no es tan importante qué ha hecho en sí, sino que la pregunta debería ser ¿por qué de todas las cosas que podría haber hecho o de todas las formas en que podría haber afrontado esto, eligió ese camino? Y esto, por desgracia, solo se puede responder preguntando a la otra persona, porque solo ella ha tenido su vida y sus experiencias, aunque lamentablemente es bastante posible que, si la persona no tiene el desarrollo emocional suficiente o simplemente no esté en un estado en el que lo pueda saber o sea realmente consciente y tampoco haya querido ahondar más en ello. Lo cual, por otro lado, también es genial, porque es la vida enseñándote que a veces, no importa lo que intentes, no siempre va a funcionar. No puedes tener el control sobre todas las cosas. Por otro lado, a veces sí podrás llegar al fondo del asunto y ahí es cuando la magia ocurre. Y es que, por muy enfadado que estuvieses, si eres capaz de responder a esa pregunta, todos los sentimientos negativos que te invadían se evaporarán en un instante y nacerá un nuevo ciclo en esa relación. Ahora bien, ¿significa esto que queramos o debamos tolerar absolutamente todo? La respuesta es rotundamente no, y no creo que haya una respuesta completa y genérica para esta pregunta, pero al menos puedo contar mi caso.
Lo primero para desarrollar este tema sería decir que es muy fácil caer de nuevo en la hiperrealidad, intentando forzar así ciertas cosas en nuestra visión sobre cómo son los demás. Y para evitar eso, creo que hay que verbalizar qué es lo que queremos. Digo verbalizar porque mucha gente es capaz de decir que sabe lo que quiere, pero cuando les preguntas no saben describirlo, solo tienen conceptos abstractos y vagos que al final es lo que te hace encajar a las personas en cualquiera de tus etiquetas. Así pues, verbalizarlo te ayuda a tener todo más claro, a haberlo pensado todo mejor y sobre todo a alejar el etiquetamiento de las personas de tus pensamientos y tus palabras, no cayendo así en tu propia trampa. En mi caso, yo tengo un listado que estaría compuesto por 3 epígrafes. El primer epígrafe es genérico. Este epígrafe engloba los conceptos más abstractos y generales, digamos que son la base para crear una relación sana y duradera. Primero, la comunicación. El factor más importante a tener en cuenta dentro de la comunicación es que una vez que comprendemos que somos amalgamas, además que en muchos casos la gente no sabemos lidiar con nuestras propias emociones, incluso aunque tú sepas, si los demás no saben, la comunicación va a fallar. Si a esto le añadimos que, por nuestras experiencias pasadas, los focos y lo que entendemos de una misma oración o incluso palabra dentro de un mismo contexto, pueden llegar a ser radicalmente distintos. Por lo tanto, partiendo de 4 puntos cardinales que son parecidos pero no son lo mismo, tenemos querer escuchar, querer ser escuchado, querer hablar y querer ser hablado. Y estas 4 ideas sujetas y unidas por el pilar de la voluntad. Para explicar este punto uso como analogía un viaje al extranjero, en un país donde no conoces a nadie, no sabes el idioma nativo y no tienes o compartes ningún tipo de idioma con la otra persona. Seguramente será duro, pero llega un momento que si tienes hambre y no encuentras ningún sitio donde comer, vas a encontrar la manera de comunicarte con los nativos, para así poder encontrar un lugar donde alimentarte. Estar ahí hambriento te da la voluntad de encontrar la manera de hacerte entender. Si te tomas una relación de esta manera, sabrás que, incluso aunque tú creas que has sido claro, la otra persona puede haber entendido otra cosa. Pero si ambos tenéis la voluntad de la comunicación, a pesar de que habrá muchos malos entendidos, acabaréis llegando al entendimiento mutuo. Otro punto dentro de la comunicación que muchas veces la gente suele ignorar es que habrá veces que no te apetece escuchar a la otra persona o que no te apetezca hablar. Es obvio que todos tenemos nuestros momentos, pero a largo plazo es una inversión. Primero, porque aunque no tengas ganas, si escuchas, en esa conversación podría estar el clic que por fin te hace entender a esa persona. En general, o de forma puntual, nunca se sabe. Pero es que también le estás dando la confianza a la otra persona para que cuente contigo en el futuro, porque verá que vas a estar ahí, incluso en tus peores momentos, y no se sentirá ignorada, lo que es uno de los caminos para que la persona sienta que puede ser ella misma, idea que se desarrolla en el siguiente punto. Punto número 2. Que ambos puedan ser ellos mismos de forma natural. Todos tenemos claro que queremos a alguien con quien podamos ser nosotros mismos. Pero profundizando más en el tema, ¿qué significa esto realmente? En primer lugar, hay que ponerse en el lado de la otra persona y pensar en si nuestras actitudes están ofreciendo a esas personas esa comodidad y seguridad para que ellas se puedan sentir como a nosotros nos gustaría que nos hiciesen sentir. Por ejemplo, hay actitudes como perder los nervios porque se ha rayado el coche, o decirle a alguien esto que has hecho está mal, porque la gente normal no lo hace de esta manera o de aquella manera. Al final todo esto no es más que intentar hacer pequeña a la otra persona diciéndole que ella es la que no es normal, cuando simplemente cada uno tiene su manera de hacer las cosas y ya está. Aunque justifiquemos todo esto diciendo que nosotros somos así, y que son los demás los que tienen que aceptarnos como somos, son directamente contrarias a este punto. La analogía aquí es muy simple. Mi libertad acaba donde empieza la del otro. Aplicada a nuestro ejemplo, nuestro que nos acepten
como somos acaba donde el aceptar a los demás como son. Simple y directo. El poder actuar de forma natural siendo uno mismo es un trabajo de dos, y más en un contexto en el que todos somos amalgamas. No se puede esperar que uno ceda y el otro no. Se estaría perdiendo toda la esencia de la relación. El ejemplo más claro de esto es la gente de mal carácter. Explotan, hacen todo el daño posible a la gente que les importa y luego, es que soy así, tienes que aceptarme como soy, lidia tú con mis problemas. En este caso, la analogía para mí aquí es que si un adicto al alcohol conduce estando borracho y estampa el coche contra tus padres y los mata, pensarías, bueno, es que es así, no tiene ninguna responsabilidad, hay que aceptarlo tal y como es. La verdad es que sí tiene responsabilidad. Él tomó la responsabilidad de conducir aún asumiendo los riesgos. Nunca puso remedio o intentó poner remedio a su estado y no le importaron las consecuencias que podría ocasionar. Lo mismo va para aquel que hace daño a los que quiere explotando, decidiendo unilateralmente que sean los demás los que lidien con las consecuencias. Eso sí, luego se sienten como la mierda por haber hecho daño a la gente que querían. Y aún así, en vez de tomar medidas para evitar hacerles daño y hacerse daño a sí mismos, prefieren continuar siendo así. Yo lo siento mucho, pero en la vida real el que debe lidiar con las consecuencias de tus actos has de ser tú, no los demás. No son los demás los que se deben adaptar a ti, y si no, es que lo estás haciendo muy mal. Al menos sé consciente y empieza a tomar medidas. Nadie espera que cambies instantáneamente, pero sí que lo vayas haciendo un poquito mejor cada vez. Una vez establecido esto como punto de partida, tenemos que definir una pequeña diferenciación en las actitudes. Las que buscamos pueden ser innatas o naturales. Las innatas las tenemos desde que nacemos y en algunas ocasiones con el tiempo vemos que no nos gustan y las vamos sustituyendo por otras hasta que nos salen de forma natural. Las naturales las vamos adquiriendo con el tiempo y son el resultado ni más ni menos que de la práctica, por lo que podemos decidir ir adoptándolas de forma consciente. Hay más tipos, y es que puede ser que veamos una actitud en alguien que nos gusta y deseemos adoptarla, pero que, y a pesar de dedicar trabajo a ello, nos demos cuenta que no concuerdan con nuestro carácter y se ve simplemente como algo forzado que nos incomoda, y por tanto acaban siendo muy poco deseables. Mención especial en esto es el sentir que, si alguien te importa y algo te ha hecho sentir que te ha abierto los ojos o crees que una experiencia o vivencia tuya le puede aportar algo importante, quieras compartirlo con esa persona. Y por supuesto querrás que esa persona haga lo mismo contigo. Y eso debe ser valorado como una opción, un aporte que hacemos o nos hace la otra persona, y que simplemente es algo a valorar, y no un intento de hacer cambiar a nadie. Al menos si eres una persona no estática y curiosa. Así pues, con una relación de este tipo pueden aportarse un crecimiento mutuo increíble, haciendo que las cosas que no tengan claras puedan ser desarrolladas en conjunto. Además, todo esto redunda en que tu compañero de camino se sienta en un lugar donde se pueda desarrollar en un entorno seguro y se sienta valorado, generando así un ambiente en que las discusiones son simples intercambios de ideas y no batallas de pavos de a ver quién tiene más razón o simplemente quién grita más. Segundo epígrafe, personal. Este epígrafe reúne todo lo que son preferencias personales para mí, las que por mi vivencia he sentido que eran las que quería tener en mi vida y las que me acaban enamorando. Punto 3. La pasión. Y es que no hay nada que llene más que ver a una persona hablando de su pasión. Da igual si es sobre Mozart o sobre retretes. Pero ver cómo a tu pareja se le apasionan los ojos hablando sobre algo se sale totalmente de la escala. Y es que para mí es el secreto para que pasen los años y una persona me siga encantando como el primer día. Bueno, en realidad bastante más. Punto 4. Juego en equipo. Hay gente que le gusta hacer todo por ellos mismos, no les gusta pedir ayuda. Y no digo que eso sea ni bueno ni malo. Para mí, una cualidad deseable es que la otra persona sea autosuficiente y pueda resolver sus propios problemas y aprender de ellos todo lo posible. Y es que la gente suele malinterpretar proteger con arrebatarle a las personas el derecho a aprender de sus errores. Pero hay que saber que cuando una situación te supera, simplemente se pide ayuda y no se está sufriendo innecesariamente. Además,
que las personas a tu alrededor también sufren si te ven sufrir. Es la pescadilla que se muerde la cola. En resumen, yo soy un jugador de equipo. Me gusta hacer sentir a la otra persona que es útil y que cuento con ella. Y se me hace muy difícil estar con personas que no actúan de esa misma manera. Quinto, persona de agua. Y aquí llega el punto crítico de este grupo, y el desde dónde nació toda esta reflexión. Me he cansado de oír cosas como que los humanos siempre tropiezan en la misma piedra varias veces, o que las relaciones son como una cerámica, que una vez que se rompe ya no se puede reparar, que el tiempo lo cura todo. A mí este tipo de afirmaciones siempre me han chirriado. Las he dado durante mucho tiempo como ciertas, porque bueno, llevo oyéndolas mucho tiempo, muchísima gente lo dice y la verdad es que nunca me había parado a reflexionar sobre ellas, hasta que finalmente he entendido por qué a mí no me encajaban. Y es que cree el ladrón que todos son de su condición. Las personas proyectamos hacia lo que nos rodea lo que somos nosotros, y percibimos todo tal y como somos nosotros. Por ello, a las personas que piensan y actúan con respecto a las frases anteriores, yo las llamo personas de cristal. Estas personas son personas estáticas y quebradizas, al igual que el cristal, y creen que todo lo que las rodea es igual que ellas. Que alguien les hace daño, esa relación se quebrará como ellas. Y el problema es que para reparar el cristal es muy complicado. Claro, es estático, no evoluciona, ni ellos ni sus interacciones personales. Y además, creen que todo el mundo funciona así. También, cuando se equivocan, para ellos es tropezar. Y eso lo perciben como algo malo. Claro, se arriesgan a quebrarse y por tanto han de ser cuidadosos e incluso la mayoría de las veces culparán de su propio tropiezo a los demás. No les gusta tomar la responsabilidad de sus acciones. También es lógico pensar que si eres estático como un cristal, tú no has avanzado hacia el error. Por lo tanto, es el error el que se ha abalanzado sobre ti o alguien te lo ha lanzado. Para sobrellevar todo esto, tienen esa creencia de que el tiempo lo cura todo. Pero eso no es verdad. Si tú te haces una herida, solo se cura porque tu cuerpo pone en marcha los procesos de reparación, ya sea mandando plaquetas o lo que sea que necesite. Pero no es el tiempo solo consigue que te acostumbres al dolor. Tú eres el único responsable de curar tus heridas, porque si no, lo único que estás haciendo es ir escondiendo esas heridas y esos errores y esas cosas que te duelen en un armario. Con el tiempo ese armario se llenará y cada vez que vayas a meter una herida o una vivencia rebosará y te explotará en la cara, mientras que además estarás haciendo pagar a la gente que está a tu alrededor por errores que ellos no han cometido. En realidad, si lo piensas bien, hay una forma muy sencilla de saber si el camino que estás siguiendo va en buena dirección o en la equivocada. Primero, ¿qué es la madurez? No es más que la forma en que enfrentas tus problemas. Por ello, cuantas más experiencias tienes y mejor aprendes de ellas, mejor actuarás en futuros problemas que sigan el mismo patrón. Esto simplemente nos lleva a concluir que, conforme pasa el tiempo, sabemos actuar de mejor manera y, por tanto, con el tiempo te tranquilizas y tus opciones se abren, ya que tienes más herramientas. Con esto en cuenta, cada vez deberíamos abrir más nuestro abanico de personas con las que somos compatibles, siendo que cada vez nosotros respondemos mejor. Y esta es la misma pregunta que saber si lo estamos haciendo bien o mal. ¿Cada vez eres mejor, menos restrictivo, más calmado, aceptas mejor las cosas? Si la respuesta es sí, estás yendo por el buen camino. Si no, plantéate que seguramente estás entendiendo mal muchas cosas, y es que estás involucionando, yendo hacia atrás, y eso no suele ser muy buena señal. Retomando pues el tema de las personas de agua, el agua puede ser agua estancada, aguas fecales, aguas turbulentas, aguas cristalinas. No importa, todas son agua y todas son simplemente un estado temporal. Al final, el agua cuando no puede continuar se evapora y se precipita y empieza su camino de nuevo. No se rompe, no importa cuánto intentes quebrarla, si encuentras una piedra, la sortea. Y si no puede sortearla, determinada la enfrentará hasta que la venza, y esa piedra jamás volverá a ser piedra. El agua se adapta a cualquier posición, a cualquier estado,
siempre fluye, siempre avanza, aunque a veces le cueste años avanzar, como en la creación de una estalactita. Persigue su camino y no espera que las cosas le caigan del cielo. Sigue el camino que cree mejor, aunque a veces ese camino te lleve a despeñarte por la caída más dura. No importará porque seguirá avanzando y no se quebrará. El agua no es orgullosa. Podrá realizar el mismo camino varias veces. Nunca se sabe. Incluso podrá volver a reunir gotas que, unidas por una u otra razón, pensaron que el camino que debían seguir al menos por un momento debía ser distinto. Y cuando estas gotas se juntan, entiende que quizá en ese momento fueron aguas turbulentas o aguas fecales. Incluso puede que en el futuro vuelvan a serlo, pero que ahora mismo, en este momento, son el agua más pura y cristalina que puedas conocer, y avanzan sin recelo de nuevo juntas en su camino. Al final, las personas de agua son personas flexibles, que entienden que todo está en constante evolución. Ellas mismas fluyen con la situación, se aceptan a sí mismas, aceptan su situación, y encuentran cómo amoldarse y continuar su camino. La vida no es una competición, no se trata de malos o buenos, de fuertes o débiles. Se trata simplemente de avanzar, y yo, desde mi posición, entiendo que por poco que me guste la actitud de alguien, de todas las opciones de actuación que tenía, tomó esa, porque desde su vivencia, su estado actual y todas las variables que te puedas imaginar, le hicieron pensar que esa era la decisión a tomar. Y yo no soy nadie para juzgar eso. Lo más que puedo hacer es entender que su mejor en ese momento no fue compatible con mi mejor. Así que hago repaso mental, limpio mi armario y sigo avanzando. Tercer epígrafe, temporal. Este epígrafe va sobre nuestros demonios, y es que todos hemos pasado por cosas que nos hacen vulnerables y que todavía nos acompañan hoy día. Aunque el objetivo, por supuesto, es acabar venciendo a esos demonios y por tanto llegar al punto en que dejemos este epígrafe vacío. Sexto, tranquilidad. Lo primero para entender esto y lo que quiero demostrar con este punto es que la gente tiene mucho miedo a sentirse vulnerable y tiende a esconder esas debilidades. Yo ahora mismo me voy a despojar de armaduras, de máscaras y de todas las defensas que te puedas imaginar, porque al final no pasa nada. No pasa nada porque seas vulnerable, no pasa nada porque tengas debilidades y no pasa nada porque la gente las conozca. Hay que perder el miedo a tener miedo. Hace unos años tuve un accidente y me partí la clavícula. Al principio todo iba avanzando, pero pronto la cosa se estancó, hasta que a los 7 meses decidieron que era el momento de operarme. Y ahí es cuando comenzó mi calvario. La operación me originó 2 neuromas, que son como unos tumores en los nervios. Inicialmente confundieron ese dolor que sentía con algo normal tras la operación, y es que a los 15 días fui a quitarme los puntos, y lo pasé tan mal que acabé en el hospital, y allí necesitaron 5 goteros para estabilizarme. Con el tiempo la cosa fue empeorando. Estaba en rehabilitación y las 2 primeras semanas más o menos iba tirando, pero la tercera explotó. Con menos de 30 segundos de cualquier ejercicio me pegaba un blancazo y me tenía que pegar más de media hora tirado en colchonetas hasta que recuperaba un poco el aire. Otro rehabilitador me vio y me avisó que tenía alodinia, una hiperalgesia que reflejaba una respuesta exagerada producida por un estímulo inocuo, como rozar la piel. Eso era algo bastante malo, y que si no me lo pillaban a tiempo, se iba a volver permanente. Además de que cuanto más tiempo pasara, se iría deslocalizando y afectando a más zonas. Como así fue avanzando, cada vez más agresiva y se fue deslocalizando hasta alcanzar todo el pectoral y toda la parte interna del brazo. Las personas a mi alrededor se preocupaban por mí, pero no hacían más que preguntarme qué tal. Y yo, yo solo quería olvidar. Estar pensando en otras cosas que me contaran, pero nadie lo entendió. Por primera vez en mi vida la situación me superaba. Me agobié, me desequilibré, me perdí. Al final me fui un mes de retiro que a mí me dio la vida. Fui capaz de aceptar que yo ya no tenía más el control y aprendí muchísimo de mí y de la gente a mi alrededor, aunque en ese momento estaba solo, pero de mi entorno. Aunque lamentablemente la enfermedad continuaba avanzando y me vi forzado a regresar porque yo ya no era capaz de valerme por mí mismo.
Y así es como comenzó el peor mes de mi vida. Me sentía en una tortura constante, daba igual lo que hiciese, yo no conseguía nada, y las pocas personas que sí podían hacer algo me ignoraban. El dolor era muy, muy intenso, no me permitía hacer nada, y al final me vieron por primera vez en la unidad del dolor, y por fin me recetaron algo de medicación, por lo que pasó de ser una tortura a, entre comillas, solo un dolor muy intenso. Y más o menos así fueron los siguientes 2 años de mi vida. Solo diré que ya nunca tuve un altibajo emocional, pero el desgaste de mantenerme a flote durante tanto tiempo en esas circunstancias dejó mella. La mayoría de la gente cree que lo único que me pasaba era que sentía muchísimo dolor al tacto de la piel, pero esa no era la única respuesta exagerada. Durante mucho tiempo no soportaba el sonido, o cuando recibía más de 3 estímulos, por ejemplo, si hubiese 3 grupos de personas, de 2 personas, con conversaciones independientes, incluso a un nivel muy bajito, a mí me producía un dolor indescriptible. Incluso a veces sentía que perdía la energía y me iba a desmayar. Y ese es mi demonio. Me da pánico el estrés. Muy, muy por encima del tacto. Mi problema es el estrés. Y cualquier tontería me lo llega a producir. Me dolía infinitamente más que el tacto en sí. Aún hoy en día tengo pánico. Y necesito, en mayúsculas, necesito tranquilidad. No es algo que quiero, es algo que necesito, porque lamentablemente es algo que aún hoy en día me domina y está tan marcado que creo que será así durante un tiempo alargado más, aunque sé que eventualmente saldrá de mi vida. Mientras tanto, a quien perturbe mi tranquilidad le daré un aviso y si lamentablemente no atiende, acabaré huyendo despavorido, porque acepto que es mi debilidad, que soy consciente de ella, que está ahí y que combatirme solo me producirá más daño. Por ello, con calma y respetando mis tiempos, iré evolucionando las partes de mí que me permitan trascenderlo. Y bueno, con este último punto ya hubiese definido qué cosas estoy determinado a afrontar y cuáles no. Y tras esta reflexión me pregunto, ¿cuántos más tipos de persona habrá? ¿Qué cosas aún estoy pasando por alto? Mi mente y mi curiosidad continuarán ahondando más en este tema. Ya tengo ganas de ver qué tiene reservado para mí este camino. Por otro lado, si te gusta el contenido del canal, dale like, activa la campanita, suscríbete y, como no me gustan las despedidas pero me encantan los finales raros, mandarina, amparo, fin.